Arrancamos con una semana complicada y yo, francamente, hablamos antes de arrancar el programa de si era una semana complicada o no. Yo diría que ha sido unos últimos 3 años complicados de seguridad. Han pasado cosas, me parece importantes. El ataque a un secretario de seguridad en plena Ciudad de México, parecía que era algo imposible y que era el máximo al que íbamos a alcanzar en los años, pero no, parece ser que las cosas están mucho peor. La semana pasada, un triste capítulo en la historia de nuestro país, Rodrigo. Es correcto. Bueno, es terrible lo que ha estado sucediendo. Está hoy sí que tiñendo de rojo todo el país. El martes 9 sembraron terror en Jalisco y Guanajuato. El jueves 11 una riña en el Cerezo, en Chihuahua, que después terminó con disturbios en el municipio, con quemas, con todo esto. El viernes bloqueos y quemas en Guadalajara, en Baja California, donde decían que además era como si el crimen organizado estuviera mostrando músculo, cosa que realmente se me hace impresionante que, pues bueno, den la cara, que salgan a dar la cara. Ya detuvieron a algunas personas de lo que ha pasado en Baja California, lo cual me da mucho gusto, pero bueno, está comentando, según datos que había yo visto en los medios, 341 muertos entre el 10 y el 14 de agosto. Es algo pues realmente fuera de contexto, fuera de todo. Y si nos vamos, eso estoy hablando del norte y el centro, pero nos vamos ahora al sureste, donde Quintana Roo se posiciona como uno de los estados con más muertos también. En muy poco tiempo se hunde entre la sangre. Yo no sé si es un problema de gobierno, es un problema de la propia sociedad que no está dando la cara, o que pues el crimen organizado ha entrado al tejido social de cada estado, lo cual eso sería lo más grave, porque le daría miedo a la propia sociedad denunciar, claro, y de hablar por ellos, ¿no? Claro, mira, lo que te diré es que en realidad el proceso de descomposición y de percepción de la sociedad tiene un rato. Desde mediados del sexenio de Felipe Calderón, yo hablaba de que ya se había perdido la sensibilidad a estos temas. Ya los medios ya ni siquiera reportaban, ya los números simple y sencillamente era un día más violento, y estas cosas tienden a irse sumando y tienden a tener una característica aditiva. ¿Por qué? Porque lo vemos en Estados Unidos. La violencia y las matanzas masivas en Estados Unidos han llegado a niveles en donde ya ni las cuentan. Y eso es lo que siento que está pasando en México. Ya un Oxxo más, un Oxxo menos incendiado parece que a nadie le afecta. Está dejando de ser noticia, cuando debería de ser cada muerte, cada desaparecido, y bueno, hablamos de todo tipo de profesión, pero hablemos de los periodistas, cuántos han muerto nada más en este año, ¿no? Excelente, Guillermo. Fíjate que hay un tema interesante, como dice Rodrigo, está dejando de ser noticia, pero al mismo tiempo sí es noticia, porque si nosotros viéramos las noticias de México desde el exterior, en cualquier otro país, la verdad es que nos asombraríamos y pensaríamos que hay una situación realmente compleja, muy distinta a lo que aquí se pregona, que las cosas están controladas, que están en paz. Y bueno, al final, cuando unimos los dos comentarios, la pregunta es, ¿y dónde estamos realmente, no? Sí, definitivamente, Georgina. Fíjate que también muy preocupante porque pues tenemos varias alertas ya de Estados Unidos hace mucho tiempo de que la gente no viaje o que su personal de la embajada, pues de sus consulados, por ejemplo, en Guadalajara, no salgan, etcétera. Y se ha empezado a hablar de terrorismo en México porque estos actos pues afectan a la población civil, ya no es aparentemente entre los grupos del crimen organizado, sino que ya afectan a la población civil para tener control de esas poblaciones, y entonces ahí sí ya nos vamos a meter en un problema mucho más grave, profundo, por las implicaciones que tiene también hablar de terrorismo a nivel internacional. Claro, Eduardo. No te escucho. Eduardo, traes un problemilla ahí con el audio. Traes un problema en el audio, pero creo que lo que dices, Georgina, es toral, porque en estricto sentido de la palabra, una de las cosas que más ha promovido el gobierno y más ha presumido es el aumento de turismo en los últimos 18 meses, ¿no? Esta capacidad de México de ser competitivo en temas de turismo a nivel mundial es clave. Y cuando ves los lugares en donde se están dando estos incidentes, que correctamente apunta Rodrigo, a mí me parece, levantan algo un poquito más grave, que es
a que Guanajuato pierda turismo por temas de inseguridad y de terrorismo, ¿por qué no utilizar esa palabra? Pues claramente le afecta a la economía y a las familias que viven de esto. Entonces también tiene un efecto económico y ojo también un efecto, el costo de la inseguridad, que si lo comparamos rápidamente, por ejemplo, con la deuda de Pemex, vemos que el costo de la inseguridad en México acaba siendo por encima de la deuda de Pemex. Todo el mundo se escandaliza por lo que debe Pemex, pero pocos se preocupan del costo de la inseguridad. Eduardo, ya jaló el micrófono. No sé, era un problema de Bluetooth. ¿Ya se escucha? Sí, estás perfecto, sí. Te escuchamos. A ver, yo sí veo que hay un poco de insensibilidad, un poco, en el pueblo respecto de tantas matanzas, pero no a un grado en el que ya no nos demos cuenta o la población no esté enojada y molesta por esta estrategia de seguridad, de abrazos, no balazos, porque incluso ahora estamos viendo, y espero que no sea el primero que salga, a un senador, exgobernador de Baja California, que sale y dice que la gobernadora actual, María del Pilar Ávila, está relacionada con estos actos delictivos y criminales tan fuertes. Es decir, por un lado, podríamos pensar que la gente ya no está advirtiendo o sintiendo estos crímenes tan fuertes, tan graves, tan masivos, pero por otro lado, gente pública importante empieza a alzar la voz para que esto no se siga dando, ¿no? Rodrigo. Mira, yo creo que también la sociedad no puede dejar en manos solamente del gobierno federal, porque estamos hablando solamente que el gobierno federal tiene la culpa. No, yo creo que no. Allá los municipios, los gobiernos de los estados le quieren dejar la carga también de la prueba al gobierno federal. No, yo creo que todos tienen que poner de su parte. Es lo que no ha pasado, como en el caso de Quintana Roo que te comento, que bueno, que esto ya se ha disparado alrededor de todo lo que es el turismo, cuando deberían cuando menos de dar la cara y no de estar reclamando a los medios por estar diciendo que ellos son los que nada más ponen a los muertos o digamos que no acusen a los medios de ser quienes dan las notas, sino que ellos deberían de ver que no se dé la nota. Perdóname, Rodrigo, no se muera nadie. No podría suscribir esa idea. O sea, la realidad es que la población civil poco puede hacer. Para cualquier persona que ha recibido amenazas del crimen organizado no es poca cosa. Y no es como que puedas ir a la autoridad y que la autoridad te va a defender. No es un tema de denuncia. Este es un tema de que un ciudadano común y corriente en un auto subcompacto no puede hacer nada contra una Barrett 50. En ese orden de ideas, pues digo, también estás impávido y en un estado de indefensión. Ahora, ¿qué puede hacer un policía municipal? Seamos francos, Rodrigo. O sea, tampoco es como que ellos traigan el armamento. Entonces hay una desproporcionalidad entre las dos fuerzas y la única fuerza equiparable fuera de, me parece que la policía de la Ciudad de México, que son, si mal no recuerdo, 9,000 elementos, ¿cómo puedes comparar, insisto, una policía municipal de Zapopan con el crimen organizado? Francamente, cae, en mi opinión, en la responsabilidad del Estado, inevitablemente. Sí, pero la sociedad sí tiene que demandarle al Estado que se meta, que pelee. ¿Cómo? ¿Qué más? Digo, yo he visto manifestaciones, la gente quejarse, no sé si tú coincidas, Guillermo, pero ¿qué más? Totalmente. O sea, ese es el punto. ¿Qué tenemos que hacer para que nos hagan caso? Porque lo que está pasando es que tristemente nos estamos acostumbrando a vivir así. Yo creo que es eso. Yo creo que simple y sencillamente ha habido una escalada de violencia, pero no solo en México, es un fenómeno mundial. Oye, donde hay una desensibilización en estos temas, Rodrigo. Quisiera yo poner el ejemplo del estado de Yucatán, donde realmente la sociedad está coparticipando con el gobierno precisamente para eso. Será que sean muy chismosos o que digan o que denuncien mucho, lo que sea, pero que se pongan a hablar, que se pongan a decir, que se pongan a exigirle a las propias autoridades. Híjole, yo no sería tan duro con la población, pero bueno, ahí sí, en esto no estamos de acuerdo, pero regresamos después del corte y seguimos platicando.